el transistor no únicamente funciona como amplificador de señales, que lo hace en la zona activa, sino también se desempeña como interruptor. Y como interruptor, entonces se desempeña en la zona de saturación y corte. Entonces nos piden que hallamos la resistencia del colector y la resistencia de base con estos datos. Entonces, para averiguar la resistencia del colector, entonces la resistencia del colector es igual al voltaje de la corriente continua dividido por la corriente del colector en saturación. Entonces la resistencia del colector es igual al voltaje de la corriente continua, que es 10 voltios, dividido por la corriente del colector en saturación, que es 10 miliamperios, entonces la resistencia del colector es igual a 1 kilo ohmio. Voltios sobre miliamperios, kilo ohmios. Ahora sí, para hallar la resistencia de base, tenemos que primero hallar la corriente de base. Entonces sabemos de que la corriente del colector es igual al beta por la corriente de base. Entonces despejamos corriente de base y es igual a corriente del colector en el punto de saturación dividido por la ganancia del transistor, por el beta. Entonces la corriente de base es igual a corriente del colector en saturación, es 10 miliamperios. Dividido por el beta en transistor, que es 250. Entonces la corriente de base es igual a 10 miliamperios dividido 250, da 40 microamperios. La resistencia de base es igual al voltaje de la entrada menos 0.7 voltios dividido por la corriente de base. Entonces aquí la corriente de base, para asegurar la saturación, es la corriente de base más el 50% de la corriente de base. Entonces la corriente de base es igual a la corriente de base, que es 40 microamperios, más el 50% de 40 microamperios es 20. Entonces 20 microamperios. Entonces la corriente de base es igual a 60 microamperios. Entonces la resistencia de base igual al voltaje de entrada, 10 voltios, menos 0.7 voltios, dividido por la corriente de base, que es 60 microamperios. Entonces la resistencia de base es igual a 10 menos 0.7 voltios, da 9.3 voltios, dividido la corriente de base, que es 60 microamperios. Entonces la resistencia de base
es igual a 155 kiloohmios. Entonces, la resistencia de base es igual a 150 kiloohmios, que es un valor estándar. Entonces ya tenemos la resistencia de base, que es 150 kiloohmios, y la resistencia del colector, que es 1 kiloohmio. Ahora sí, para comprobar si está en la zona de corte o de saturación, entonces con un multímetro examinamos las terminales del transistor entre el colector y emisor. Entonces, si el voltaje colector emisor con un multímetro marca 10 voltios, o sea, el voltaje de la fuente, entonces quiere decir que está en la zona de corte. Si examinamos el voltaje colector emisor en el transistor y marca 0 voltios, quiere decir que está en la zona de saturación.